Bien, en esta clase súper cortita vamos a hablar de lo que sería el sistema de conducción del corazón. Este sistema de conducción es una estructura muy importante a nivel del corazón debido a que va a tener la función de regular todo lo que sería la actividad contráctil y de relajación de este corazón. Por tanto, va a estar implicada en la regulación de la frecuencia cardíaca, en la regulación de la contracción de cada una de las diferentes cavidades, va a dar el ritmo de esta contracción cardíaca y va a estar encargado de regular qué estructura del corazón se va a contraer en qué momento de lo que sería el ciclo cardíaco. Por tanto, es una estructura sumamente importante. Sin lo que sería el sistema de conducción del corazón, ese corazón básicamente no funcionaría debido a que esos músculos y los miocardiocitos que se encuentran en la pared muscular, que es la capa media del corazón, simple y llanamente dejarían de funcionar o de contraerse. Para estudiar este sistema de conducción del corazón, entonces primero vamos a orientarnos. Lo que estamos viendo es un corazón en su posición anatómica, es decir, estaría en la parte central, lo que estamos viendo es la parte anterior del corazón, delante de esto estaría el esternón y los cartílagos costales que han sido retirados. Aquí abajo encontraríamos el diafragma con su tendón central, donde se estaría apoyando este corazón de forma indirecta a través de lo que sería el pericardio. Y a cada uno de esos lados tendríamos los pulmones. A este lado tendríamos el pulmón izquierdo del paciente y a este lado tendríamos el pulmón derecho del paciente. Por tanto, estaremos viendo a la persona como si estuviera frente a nosotros después de retirar la pared torácica. El sistema de conducción es mucho más fácil de entender en esta posición. ¿Y qué tendríamos que hacer? Como hemos dicho que está dentro de lo que sería esa pared media del corazón o la pared miocárdica, lo que hay que hacer es un corte en un plano que es muy similar al plano coronal, pero que no es exactamente el plano coronal. Sin embargo, sí vamos a utilizar que esta denominación de que es un plano muy similar al coronal para hacer referencia de que este corazón se va a dividir en una parte anterior que vamos a retirar y una parte posterior que es la que va a quedar después del corte. Entonces, una vez realizado ese corte, tendríamos ese mismo corazón de una forma seccionada, donde estamos viendo lo que serían la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a marcar entonces todo lo que serían las estructuras correspondientes a lo que es el sistema de conducción. Este sistema de conducción, como hemos dicho, tiene funciones de regulación de la actividad cardíaca. Es decir, por ejemplo, es tan autónoma la función del corazón que si nosotros retiramos el corazón de una persona, este corazón podría seguir latiendo. No necesita una inervación externa o una inervación de fuera del corazón para tener latidos cardíacos. Sin embargo, sí está influenciada por los sistemas adyacentes. En este caso, el sistema simpático, cuando llegue pues, a esta estructura, lo que va a hacer es que aumente la frecuencia cardíaca y aumente la fuerza de las contracciones, porque estimula la actividad de todos estos componentes del sistema nervioso de este corazón, también conocido como sistema de conducción cardíaco. El sistema parasimpático hace lo opuesto, disminuye la fuerza de la contracción y disminuye la frecuencia de los latidos cardíacos. ¿Dónde empieza entonces el sistema de conducción? Pues vamos a ver todos sus componentes. El primer componente que tenemos que ver del sistema de conducción es este nodo de aquí que se conoce como nodo sinusal, también conocido como nodo sinoatrial o nodo de Keith-Flack. Es en este punto donde se van a originar todos los impulsos nerviosos del corazón. Desde aquí esos impulsos van a transmitirse a diferentes partes del corazón por diferentes vías que son más o menos similares a lo que serían los cables de electricidad. Pues bien, vamos a tener que de este nodo, las vías que lo van a comunicar con el nodo siguiente se van a denominar vías internodales debido a que se encuentran entre nodos. Estas vías internodales son básicamente tres. Tenemos la vía internodal anterior o de Bachmann, que viene por todo lo que sería la superficie anterior de esa aurícula derecha. Luego tenemos la vía internodal media, también conocida como vía internodal de Wenckebach. Y luego tenemos la vía internodal posterior, que va por la parte más posterior o dorsal de lo que sería esa aurícula derecha. Esta vía también se conoce como vía de Torel. Entonces hemos visto las tres vías internodales, anterior de Bachmann, medial de Wenckebach y posterior o de Torel.
Todas esas vías van a terminar llevando los impulsos nerviosos hasta el siguiente nodo. Este nodo de aquí se conoce como nodo aurículo-ventricular, también conocido como nodo de Ashchoff-Tawara. En este punto, los impulsos van a continuar por una especie de cable, si queremos hacer la analogía, más grueso. Esta vía más gruesa que continúa llevando todo lo que serían los impulsos, los va a transmitir desde lo que sería la parte superior, que eran las aurículas, hacia lo que serían los ventrículos. Por eso se le conoce como haz auriculoventricular, o también conocido como haz de His. Este haz auriculoventricular o haz de His, pues como estamos viendo, va a ser la única vía que normalmente comunica las aurículas con los ventrículos de forma eléctrica. El resto de impulsos no pueden pasar directamente desde una aurícula hacia un ventrículo. Este haz de His, también conocido como haz auriculoventricular, se va a dividir dentro de lo que sería el tabique interventricular, como estamos viendo, en dos ramas. La rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. Cada una de esas ramas se va a dirigir hacia uno de los ventrículos, como estamos viendo, y le va a dar la respectiva inervación, por tanto los estímulos nerviosos necesarios para que se contraiga cada uno de estos ventrículos. Lo importante aquí es que hay algunas variaciones que por ejemplo en esta imagen no se ven, que serían que básicamente lo que es la rama derecha del haz de His se va a dividir o va a dar una rama que hace una especie de cortocircuito, es decir, va a ser una especie de camino más corto, se toma un atajo y va a pasar desde lo que sería el tabique interventricular hacia lo que sería la pared lateral del ventrículo derecho y la porción más anterior de este ventrículo derecho. Entonces, esta rama se va a conocer como fascículo arqueado. También se la conoce como banda moderadora y está dentro de lo que es la trabécula septomarginal, que la hemos visto al ver la cavidad interna del ventrículo derecho. ¿Cuál es su función? Llevar las señales o impulsos nerviosos de una forma un poco más rápida hacia esas partes de lo que sería el ventrículo derecho de forma tal que mejore lo que es su funcionalidad. El resto de fibras nerviosas van a seguir lo que sería la rama derecha de las de His y luego de llegar hacia lo que sería la parte más inferior de ese tabique interventricular hacen una curva y continúan inervando todo lo que sería la porción más lateral e inferior del ventrículo derecho. Y luego van a dar las ramas más chiquitas que se las conoce como fibras de Purkinje, que son pues las que van a dar la inervación final a los miocardiocitos. La rama del lado izquierdo, también conocida como rama izquierda del haz de His o rama izquierda del haz auriculoventricular, se va a dividir en dos fascículos clásicamente. Vamos a tener lo que se conoce como un fascículo anterosuperior que va a cruzar todo lo que sería la parte más superior y anterior del ventrículo izquierdo y el resto va a continuar como lo que sería el fascículo postero-inferior, porque se divide en dos partes de forma tal que pueda dar una inervación un poco más homogénea, es decir, una inervación que llegue al mismo tiempo prácticamente a diferentes partes de lo que sería el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante eso? Porque en determinadas patologías puede ser atacada una rama preferentemente sobre la otra. Por ejemplo, en la patología de Chagas vamos a tener que el parásito lo que va a atacar es principalmente lo que sería la rama izquierda, produciendo un bloqueo completo de rama izquierda, o va a bloquear lo que sería solamente la rama que se encuentra más arriba, es decir, el fascículo anterosuperior, dando un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Como siempre, pues todas estas ramas, estas terminaciones van a dar unas ramas muy pequeñitas que se conocen como fibras de Purkinje. Entonces, como estamos viendo, el sistema de conducción cardíaco no es demasiado complejo. Tiene solamente dos nodos. El nodo sinusal, que se encuentra en la parte más superior y anterolateral de lo que sería la aurícula derecha, en el punto en lo cual la vena cava superior que estamos viendo ahí está uniéndose a esta aurícula derecha. Luego vamos a tener el otro nodo, que es el nodo auriculoventricular, también conocido de Ashchoff-Tawara, que está localizado donde también en la aurícula derecha, solo que en su parte más inferior
y medial, cerca de lo que sería el tabique interauricular, más precisamente en donde, en un triángulo que se conoce como triángulo de Koch, que estaba adyacente a estructuras que ya hemos visto dentro de lo que era la aurícula derecha. Teníamos el tendón de Todaro, teníamos la apertura de lo que era el seno coronario con su válvula de Tevesio, y también teníamos esta parte que es la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. En ese punto triangular es donde se encuentra el nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tawara. A partir de ahí, es decir, desde donde empieza el lazo auriculoventricular hasta las fibras de Purkinje, todo ese sistema, toda esa parte que queda por debajo de ese límite, se lo conoce como el sistema de His-Purkinje. Por tanto, a partir de ese punto, una vez pasados los impulsos nerviosos por lo que sería el nodo auriculoventricular, vamos a tener todos los demás componentes formando el sistema de His-Purkinje con diferentes porciones o diferentes nombres que ya hemos ido citando. Además de todo lo que hemos explicado, pues en algunos libros está estipulado también que existe una vía que sería la vía internodal, vía interauricular, esa de aquí. Entonces una vía que ayuda a comunicar de una forma un poco más eficiente lo que sería la transmisión eléctrica o de estos impulsos nerviosos entre ambas aurículas. Entonces esta vía también existe, pero bueno, es mucho menos conocida, mucho menos preguntada y no tiene tanta importancia desde el punto de vista patológico, no se ve tan frecuentemente afectada como otras partes del sistema de conducción. Y eso es todo lo que correspondería al sistema de conducción cardíaco.